Entonces dice que 3 personas, 3 de los trabajadores, decidieron quedarse, se metieron a nadar y nunca los encontraron. Que una chica estaba lavando ropa, pero pues la dejaban funcionando y se iban. Y perdí al niño ahí. O sea, yo era como el último cuartito y yo fui a revisar absolutamente todo y no había nadie. Yo sabía que era una persona porque se veía que tenía la figura humana de un hombre, pero nunca le vi la cara, nunca le vi el cabello, la ropa, nunca le vi nada, solo era la sombra negra. Lo veo cómo se agarra y se deja caer hacia el mar. TV Monterrey Studio, AP Promotion, Network Solution del Norte, Tacos El Amigo, All Week e insumo para cafetería, El Yuque Coffee Time, Licenciado Marcial Herrera y familia, Magno Food Service, Bienes Raíces Cadereyta, Holy Coffee, Cami Diseño Láser y King Box presentan Misterios Paranormales. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro programa más de Misterios Paranormales. Hoy es lunes de invitado y como ya los tenemos acostumbrados, tenemos a un invitado de lujo que nos estamos ahora sí que comunicando o conectando hasta la Ciudad de México, en donde pues este buen amigo, el buen Rey de Reino Paranormal, nos va a compartir experiencias bastante interesantes, ya que compartimos este gusto por el tema paranormal. Rey, bienvenido a Misterios Paranormales. Buenas noches, ¿cómo andamos? ¿Qué tal, hermano? Buenas noches, hasta Monterrey, aquí de Xochimilco, les mandamos un saludo muy, muy grande. Pues todo muy bien, hermano, muy feliz y muy contento de poder estar aquí, de tener la oportunidad de poder platicar contigo y poder platicar con tu audiencia de estos temas que son bastante, pero bastante interesantes. Así es, pues bienvenido nuevamente, Rey. Hemos tenido ahí la oportunidad de estar mensajeando o compartir de repente un que otro mensaje. Y tenemos un grupo en común, en donde pues estamos prácticamente todos los días abordando el tema paranormal. Para la gente que sigue el proyecto de Misterios Paranormales, que no tiene el gusto de conocer a Rey o al proyecto de Reino Paranormal, ¿qué nos puedes decir, Rey? ¿Quién es Rey? ¿Cómo surgió este proyecto? ¿Por qué el gusto por el tema paranormal? Sí, hermano, pues mira, pues gracias de nuevo por la bienvenida. Pues yo me llamo Rey Poblano Hernández, soy de Xochimilco, Ciudad de México. Pues fíjate que yo desde muy niño he tenido como cierto contacto con esto paranormal. La verdad es que pues me han pasado muchas situaciones, incluso me han dicho que tengo un don, he podido ver cosas y todo este tipo de fenómenos relacionados a lo paranormal. Aunque la verdad es que pues sí soy un poco, no escéptico, pero me cuesta trabajo creerlo. Yo tengo una formación científica, soy biólogo de profesión, entonces siempre intento como encontrarle la forma o la manera en la que pueda ser explicable, aunque muchas veces, hermano, la neta es que la explicación no te da, o sea, no hay una explicación meramente lógica, y menos con un método científico que tenemos que creo que se queda bastante cortito para poder explicar este tipo de fenómenos. Sí, mi proyecto se llama Reino Paranormal. La verdad es que el proyecto surgió de todo este interés que me pasaba desde niño. Yo desde muy niño, yo tenía aproximadamente unos 7, 8 años, pero yo ya veía cosas. Yo le decía a mi mamá que me gritaban en la cara, o sea, que yo veía personas que no tenían la mitad de la cara o que no tenían, estaban desfigurados y que me gritaban así cerca de la cara y que yo los podía escuchar cómo me gritaban, cómo me pedían ayuda y demás. Y la verdad, como yo estaba niño, pues yo me ponía a llorar. Entonces mis papás tuvieron que llevarme al médico, pues para revisar si yo tenía alguna enfermedad.
y la verdad es que pues yo nunca tuve ninguna enfermedad después de tantos estudios que me hicieron. Yo no tenía nada, hermano. Entonces ya fue cuando empezaron a pues a ver este tipo de solución a lo mejor más paranormal. Me dieron un botecito que se llama Almas, que al parecer es una solución de varias hierbas y demás sustratos, y yo poco a poco dejé de escucharlos tan frecuentemente. Ya después, cuando yo entré a la secundaria, hermano, la verdad es que pues todo volvió a resurgir, pero yo creo que como ya era un niño más grande, más maduro, lo tomé de otra manera. De ahí surge este amor, porque puedo decirlo así, este amor por esta parte desconocida que no podemos explicar de la mejor manera. Creo que a partir de ahí, el ver que yo intentaba platicar con alguien acerca de lo que yo veía y me decían así como de, no, pues es que estás loquito, eso no pasa, eso no sucede o así, y llegué a tener rechazo porque yo hablaba de ese tipo de cosas, pues como que surgió yo no quiero que a otras personas les suceda. Y pues en Reino Paranormal justamente lo que nos platican, primero sí intentamos encontrar una solución lógica, pero si no la hay, simplemente pues es algo que no podemos explicar, y ahí es donde a lo mejor entraría algo paranormal, ¿no? Es correcto, pues vaya, realmente el tema paranormal es bastante complejo y generalmente compartimos ese punto de inicio a una experiencia propia. Por eso, pues la atracción a tratar de entender lo que no es tan fácil de explicar y que en su mayoría pues no se puede explicar de un todo, pero sí hay cómo poder identificar que hay algo o que la situación que presenciamos o que nos compartieron tiene relación con algo físico o con algo realmente extraordinario. Aquí, en el caso de lo que nos comparte de esta sensibilidad o hipersensibilidad para poder presenciar cosas que no todos ven, es todavía a la fecha de hoy es algo que sigues viviendo o es algo que en algún momento se bloqueó. No, es algo que sigo viviendo, hermano. Así como te lo decía, cuando yo estaba niño y me dieron estas almas, poco a poco como que se diluyó, como que dejaron de molestarme. Pero te digo, yo pasé 1 año, 2 años, ya iba yo en la secundaria y volvió a suceder. Pero yo creo, te repito, como yo a lo mejor ya era un niño más grande, más maduro, ya lo tomaba de otra manera. Pero es algo que hasta el día de hoy, pues me sigue pasando. No te voy a decir todo el tiempo me está pasando, pero sí es muy recurrente que de pronto yo pueda ver sombras, incluso hasta la intención de las personas, como que la he llegado a ver y se nota como si tuvieran un aura, como en Dragon Ball cuando se transforman en Super Saiyajin, una aura así. Como el ki. Así se les nota cuando tienen malas intenciones o tienen buenas intenciones. Entonces, todo este tipo de cositas, como que suelo ser susceptible igual a la tristeza, a la felicidad. Cuando estoy con personas que están muy tristes o que tienen un problema, como que después de que platican conmigo, como que esa energía me la quedo yo, a lo mejor esa energía negativa se queda conmigo y ya después, pues yo busco la manera de sacarla, pero ya ellos se sienten mejor. Entonces, son todo este tipo de cositas que me han pasado y que me siguen pasando, igual que sueños premonitorios de que alguien va a fallecer y todo esto, y que llega a suceder, y pues es algo que no es tan fácil, pero que igual muy poca gente te cree de verdad. Sí, es algo difícil de compartir porque generalmente se tiende a juzgar y pues en lugar de que sea algo liberador, puede llegar a ser algo molesto o incómodo. Depende con la persona que lo compartas, pero sí es algo complejo porque pues por el hecho en sí que es muy complejo, inclusive hasta de poderlo explicar, pues eso es lo que hace mucho ruido en mucha gente, y principalmente si es alguien que no cree en todo este tema de hipersensibilidad o de situaciones pues sobrenaturales, por ponerle algún término.
Así es, hermano, así es. Y fíjate que pues no tiene mucho que empecé creo que fue la semana pasada, empecé con unos sueños donde estaba yo nadando en agua, pero completamente estaba todo oscuro, yo no podía ver nada, solamente veía cómo se agitaban el agua y había manos que me pedían ayuda. Y yo cuando despertaba estaba yo, pero empapadísimo, empapadísimo, como si me hubiera metido a bañar y así me hubiera acostado después, así despertaba yo. Eso fue, te digo, la semana pasada y fueron como 3 o 4 días consecutivos que estaba soñando eso y así despertaba. Incluso hasta yo pensé, tengo temperatura, mi temperatura está elevada o algo así. Iba yo, me tomaba la temperatura y estaba yo muy bien, no tenía yo nada. Ese tipo de cositas, pues seguramente pudieran tener una relación psicológica y todo lo que, pues así mojado era sudor, no sé, o sea, podría tener una explicación lógica, pero no sé, o sea, hay cosas que de verdad no puedo explicar, como el de tener sueños premonitorios de que alguien va a fallecer, que se despide de mí, que lo sueño todos los días y a los pocos días fallece, ¿no? Y es algo que me ha pasado de manera recurrentemente, pero solo sucede con personas muy cercanas a mí. Por ejemplo, en este caso, Rey, de la experiencia que compartes, digamos que es de las más recientes, en donde tenías estos sueños de manera recurrente, ¿culminó en algo? No, 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 no. Estos últimos sueños que te digo, donde yo estaba nadando en aguas y que había manos que pegaban y que pedían ayuda, como si se estuvieran ahogando. La verdad es que solamente como a los 3 o 4 días yo lo dejé de soñar. O sea, ya no lo soñé, nunca supe en qué culminó, si algo sucedió, pero cada que yo me dormía, era como de entrar a ese sueño y yo ya estaba consciente. Otra vez estoy aquí, ¿qué hago? Y yo nadaba hacia las manos y las manos solo pedían ayuda. O sea, y se escuchaban los gritos de ayuda, pegaban, pero yo no veía caras, yo nada más veía las manos cómo golpeaban el agua. Entonces, solo las manos, digamos. Ajá, como pidiendo ayuda, solo eso. ¿Y ya te ha pasado en alguna otra ocasión este tipo de sueños, que pues repentinamente dejaran de repetirse y que al menos no te alcanzaras a percatar de cuál fue, pues, la conclusión de este sueño repetitivo? Mira, sí me han llegado a pasar, pero por lo regular sí tienen un final. El último que me pasó que tuvo un final tiene a lo mejor unos 5 o 6 años. Falleció mi abuelita y yo la estuve soñando como una semana antes, que ella se despedía de mí, que me decía, oye hijo, por favor, cuida a tu mamá, esto y el otro. Y después mi abuelita terminó falleciendo. Sucede que pasaron unos 7, 8 meses. Yo estaba muy triste pues por mi abuelita, obviamente, pero yo dejé de ir al panteón. Pero así de lleno, dejé de ir al panteón. Antes íbamos cada domingo y yo dejé de ir. Dejé de irla a visitar y todo eso. Entonces, ahí empiezan los sueños otra vez con ella. Aquí donde está tu casa, hermana, su casa de ustedes, está el canal. Los canales de Xochimilco están justo al lado de aquí de esta casa. Y en el sueño, mi abuelita se aventaba al canal. A ella se le caía como una casa. Y ella estaba debajo del agua y solo se le veía la cara, y por más que yo intentaba sacarla, no podía. Y esa era, todos los días soñaba yo lo mismo, todos los días, y yo me metía al canal, intentaba sacarla del agua, y mi abuelita solamente tenía una cara seria, hasta que yo platiqué con mi mamá y le dije, ¿sabes qué? Ya llevo mucho tiempo, tengo este sueño todos los días, y pues no sé. Entonces recuerdo que mi mamá me dijo, lo que pasa es que no la has ido a visitar al panteón. Voy al panteón, le compré flores, llevé una escoba para barrerle pues su lugarcito donde ella está enterrada, y cuando termino de hacer eso, me siento frente a la tumba de mi abuelita y estaba yo bien tranquilo, o sea, como oyendo música y demás, pero ahí como intentando platicar con mi abuelita, y atrás de mí pasa una señora que yo en mi vida había visto, nunca la había visto. Solamente pasa y me dice, oiga joven, ¿me puede decir su hora? Y yo, sí, ya le dije, no, pues tal. Y me dice, muchas gracias. Y yo, no, de nada, no se preocupe, que tenga buen día. Me volteo y la señora me dice, ya visite más seguido a su abuelita que por eso la sueña. Y yo me quedé,
como de, ¿qué está pasando? Y volteé a ver a la señora y la señora se dio la vuelta y empezó a caminar. Y así se perdió en el panteón la señora y yo ya no supe qué onda. Pero se me hizo muy extraño que me dijera, visita más seguido a tu abuelita que por eso la sueñas. O sea, eso fue algo que... Y te digo, yo vi cómo la señora caminó por el panteón, saludó a más personas porque había más personas y se perdió hasta que dejé de verla. Pero sí me saqué de onda completamente. Te juro que hasta el azúcar yo creo que se me bajó porque dije, pues la señora, ¿cómo sabe eso? ¿Cómo sabe que la estoy soñando, que la estaba yo soñando? ¿No? Y a partir de ese día dejé de soñar a mi abuelita. Al menos de esa manera la dejé de soñar. Y pues vaya, ahí en este caso sí pudiste entender, digamos, cuál era el mensaje, que era, pues acércate más. Me imagino que cuando tu abuela se encontraba en vida, era una persona muy cercana a ti. Sí, era pues mi segunda mamá. Ella también pues me crió mucho tiempo. Sí, entonces pues era esa manera como de que prácticamente, pues digamos de una manera sutil, era como si te estuvieras olvidando o distanciando de ella y pues lo que quería era lo contrario, que no tuvieras ese distanciamiento. Muy probablemente también te encontrabas en un momento complicado, en alguna situación en especial, que muy seguramente al estar tu abuela en vida hubiera sido alguna situación que le hubieras contado y que muy probablemente te hubiera emitido algún consejo para una posible solución. No sé si te acuerdes en esta ocasión que tuviste estos sueños recurrentes y de manera personal estabas pasando por algún momento difícil. Sí, fíjate que fue muy difícil como acostumbrarme a que no estuviera mi abuelita, ¿sabes? Porque a pesar de que vivíamos en casas separadas, yo tenía que pasar frente a su casa todos los días. Cuando regresara de donde regresara, tenía que pasar frente a su casa. Entonces, por lo regular, si regresaba del trabajo, de la universidad, mi abuelita luego ya sabía yo que me esperaba porque llegaba yo y siempre me ofrecía de comer. Siempre yo que llegaba era como de, ay, hijo, aquí hay tortillas, aquí hay queso, aquí hay crema, hazte un taquito. Entonces, yo creo que fueron 2 años, 3 años de que falleció mi abuelita, que todos los días yo pasaba frente a su casa y te juro que yo esperaba que alguien me llamara para comer con ella, ¿no? Entonces, como que siempre ha estado ese recuerdo ahí presente, ¿no? De que pues estoy esperando a ver en qué momento me habla o así. Y por otra parte, pues yo sé que ya no va a suceder, o sea que es algo que ya no va a pasar, pero sin embargo es algo que todo el tiempo está presente, igual con mis otros difuntos, también tenían como ciertas cosas muy específicas y todavía lo sigo recordando hasta la fecha de pues todo eso, ¿no? Pero sí yo creo que fue más eso, la tristeza de no verla conmigo, no sentirla conmigo. Sí, pues vaya, este tipo de situaciones generalmente son muy, muy complicadas, más cuando se tiene pues una constancia o una frecuencia en donde pues es muy difícil tanto aceptar como asimilar de que las cosas ya cambiaron y que pues no están en el control de uno. Que simplemente pues las cosas así tuvieron que pasar y la aceptación yo creo que es lo más difícil para poderle dar vuelta a la hoja en el aspecto de que, oye, pues no es olvidar, sino es simplemente dejar trascender, porque el tener este tipo de recuerdos constantes, pues tú no me dejarás mentir y muchos de las personas que les gusta mucho el tema paranormal y que también manejan mucho el tema o aceptan o vaya, se inclinan mucho al tema energético, pues el estarlo constantemente mencionando o recordando o haciendo actividades que se hacían de manera rutinaria con esa persona, pues es una manera pues digamos egoísta de seguirlos manteniendo aquí en un plano en donde pues lamentablemente ya no están.
Sí, creo que eso que dices, hermano, es muy cierto. Cuesta trabajo, pero creo que al final cuando lo logras, pues se siente muy bien, ¿no? Lo sigues recordando con amor, con cariño, pero quizás ya no es que no duela, pero ya no los retienes aquí, o al menos ese es como mi sentir, el que ya no los estoy reteniendo aquí, que estén conmigo así todo el tiempo. Yo creo que siempre y cuando no te olvides de tus fallecidos, pues siempre te van a acompañar, ¿no? Sí, pues vaya, no es como lo hemos comentado y lo acabo de comentar también, no es el hecho de olvidar, sino es simplemente pues dejar que siga su camino, y creo que es mejor para todas esas personas que pues en el momento que trascienden dejan de ser personas y pasan a ser energías, el mantener esas energías, pues en un lugar que ya no corresponden, creo que es una manera pues muy egoísta. Obviamente no es algo que deseamos, obviamente es algo que si hubiera estado en nuestras manos, las cosas hubieran sido diferentes, y creo que eso es lo principal de poder entender para poder, ahora sí que avanzar tanto el familiar como uno, y pues creo que también de manera realista, las personas allegadas a nosotros nunca van a querer que estemos lamentando o sufriendo algo que no puede cambiar, y eso es algo que también muchas veces se nos olvida y nos enfocamos en el dolor y no en lo que realmente nos enseñaron para poder disfrutar el momento, por muy difícil que sea. Sí, definitivamente. Y mira, yo aquí te puedo decir parte de mi experiencia, porque no es que te voy a decir, ya lo superé, no exactamente, pero cuando ya está como la relación más en paz, es porque, bueno, me gusta mucho meditar, tengo ya algunos años que aprendí a meditar y todo esto, entonces he llegado a provocarme, o me puedo provocar sueños lúcidos, sueños donde justamente pues yo sé que estoy durmiendo, que estoy soñando, y puedo hacer muchas cosas, puedo controlar lo que sucede en mis sueños. Entonces, dentro de estos sueños lúcidos, yo sé que a lo mejor ya estoy en paz, o ya estoy tranquilo con esa situación, porque ya puedo hacer o ya puedo aparecer en este sueño a mis familiares que han fallecido. Caso de mi abuelita, caso de mi abuelito, pues de amigos míos que han fallecido lamentablemente muy jóvenes. Entonces, cuando sé que ya estoy en paz con ese, lo que podría ser un problema, ya los puedo hacer aparecer cuando yo quiera en mis sueños, que es algo que no sucede con mi mamá. Mi mamá falleció en la pandemia, y a ella ya han pasado 4 años, y aún así, en mis sueños todavía no la puedo hacer aparecer. De hecho, cuando ha llegado a aparecer, le he preguntado que, pues, ¿por qué no puedo hacerla aparecer ahí? ¿Por qué no puede ser? Y de hecho, de una manera como muy irónica, me ha dicho, es que no es cuando tú quieras. Entonces yo sé que a lo mejor ahí hay parte que todavía no he podido como estar en paz también yo totalmente con esa situación, ¿no? Pero se me hace curioso esto, que ya los pueda yo hacer aparecer en mis sueños lúcidos que tengo. Pues vaya, también tiene mucho que ver, a lo mejor suena muy como que rudo, así como te lo ha expresado, de que no es cuando tú quieras, pero a fin de cuentas todo tiene un sentido y todo tiene un aprendizaje, y a lo mejor lo que ocupas en este momento es tomar calma, y agarrar conciencia de que las cosas no pasan cuando queremos, sino cuando tienen que pasar. Estoy completamente de acuerdo, o sea, suceden en el momento que tengan que suceder y no cuando queramos que suceda. Estoy completamente de acuerdo contigo, hermano. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, no eres tú el que los deja no quieres dejarlos ir, sino que simplemente se quedan? Y esto me va a platicarte. Hace unos años estuve trabajando en Veracruz. Te comentaba, soy biólogo, tuve la oportunidad de irme
en una expedición, en una exploración a recorrer todo el Golfo de México en un barco de la UNAM, el Justo Sierra, y estuve ahí un mes navegando por todo sin tocar tierra. 15 días no toqué tierra y después otros 15 días y estuvimos navegando todo el tiempo. Y fíjate que en este lugar, este barco, a pesar de que se sentía cierta armonía, pasaban cosas muy extrañas. Pasaban cosas muy extrañas de que de pronto veía sombras correr, de niños, de adultos, platicando con los navegantes, que eran las personas que se dedicaban a únicamente ver que el barco funcionara muy bien. Me llegaron a contar que habían visto sirenas ahí en el lugar, que habían visto a este niño correr por donde había un pequeño cuarto que lo acomodaron como gimnasio y iba a hacer ejercicio ahí de pronto. Y me tocaba ver el niño que de pronto estaba sentado y yo lo veía y el niño se echaba a correr hacia el cuarto de lavado y ahí desaparecía. O sea, todo ese tipo de cosas. ¿Qué pasa cuando simplemente no se pueden ir y no depende de ti? ¿O crees que pudiera depender de uno mismo? Pues no necesariamente, o sea, ahí creo que tiene mucho que ver las condiciones del por qué o cómo trascienden las personas. Hay muchos que, por ejemplo, nos ha pasado en investigaciones que, digamos que trascendieron por edad, que es digamos que la trascendencia más ligera, por ponerle algún término, y que están arraigados porque dejaron alguna documentación pendiente que es prioritaria para el entorno familiar. Y ahí no es que quieran, que quieran seguir atados aquí, sino que generalmente cuando ha pasado así es porque existe un conflicto que está pues desintegrando la familia, y eso es lo que los mantiene preocupados, porque estando en vida, pues lo que buscaban era la unión familiar y no lo contrario. Entonces ahí tiene mucho que ver en qué condiciones se ha trascendido. Ahí entra la otra variante que es, digamos, para el tema paranormal que manejamos nosotros. Es cuando mueren de manera trágica. Ahí es como que el no entendimiento que ya no existen en este plano. Es como que siguen haciendo lo que hacían de rutina, porque su desconexión física y energética fue de manera repentina, en donde siguen sin entender que en el plano físico ya no pueden estar porque trascendieron de alguna manera. Y ahí es donde sirve mucho el tema de las comunicaciones, llámese por sueños, llámese por psicofonías, llámese por, ya no sé si te ha tocado o has escuchado que de repente, poniendo el mismo ejemplo de alguna situación familiar, de repente encuentran documentación que no estaban buscando, pero que se vuelve relevante y lo encuentran en un momento que realmente necesitaban. Y ahí es donde es como que esa manera en donde están concluyendo con el mensaje que necesitan dar sin provocar un miedo, hablando de gente o de personas escépticas que jamás van a aceptar bien o a ver bien una manifestación física, porque puede inclusive hasta provocar un shock o un infarto o lo que sea, y energéticamente buscan la manera de poder concluir su mensaje. No es ahora sí que no es meramente voluntario, sino que va o depende mucho de las condiciones por las cuales trascendieron y qué es lo que los mantenga atados aquí. Ok, mira, eso está muy interesante y me gustaría contarte lo que pasó con este niño. Ajá. Yo no sabía que había un niño ahí, o sea, yo la verdad es que suelo ser un poquito como reservado, uh-huh, y no me gusta hablar tanto de estos temas con gente que no conozco, porque pues como te decía hace un rato, o sea, la gente a veces es como de, está loco, no le hagan caso, sí, pues juzgar. Sufre cierta discriminación, ¿no? Entonces, es esa parte. Entonces yo no platicaba hasta que una persona me dijo,
me dijo, ay, ¿cómo estás? Y así ahí en el barco. Y yo, no, pues bien, un poquito cansado porque fui al gimnasio, ¿no? Pero yo ya había escuchado cosas ahí en el gimnasio, había visto sombras, pero yo no me había tocado en realidad así como ver a un niño ahí, ¿no? Hasta que me dijo, no, ¿y no te ha tocado ver nada? Y yo le dije así como de, pues sí, pero como que los he ignorado. No, es que ya hay un niño, ya hay un señor, hay un compañero que falleció hace unos años, que trabajaba aquí, también se le ha visto caminar. Como a los 2 días, estaba yo en el banco de las pesas y yo estaba haciendo brazos, estaba yo con las pesas hacia arriba. Entonces ya me estaba yo cansando y tenía yo las pesas hacia arriba de la cabeza, estaba yo acostado. Y te juro que de la nada escuché como si alguien me hubiera hablado así de este lado. Y cuando volteo, veo la sombra del niño a, no sé, 20 centímetros de mi cara. O sea, pero ni siquiera te voy a decir, no te puedo mentir y decirte, el niño tenía cabello así, no. Simplemente era una sombra pequeña con figura humana de un niño, lo digo niño por tamaño. Y cuando lo vi, te lo juro que del susto, o sea, lo que hice fue abrir esta mano derecha y estuvo a nada, pero así, o sea, no sé ni cómo lo hice, cómo surgió mi reflejo, que alcancé a moverme tantito, pero la pesa me hubiera caído en la cabeza completamente. Y te juro que lo vi así como el niño corrió, salió del cuarto rapidísimo, corrió y se fue hacia mano izquierda, que era donde estaba el cuarto de lavado, y lo fui a perseguir. Ni siquiera abrió la puerta el niño para poder entrar, o sea, la atravesó, yo vi cómo la atravesó, y cuando entré al cuarto de lavado, estaba funcionando una lavadora porque creo que una chica estaba lavando ropa, pero pues la dejaban funcionando y se iban, y perdí al niño ahí. O sea, yo era como el último cuartito y yo fui a revisar absolutamente todo y no había nadie, nadie ahí. Y eso ya al día siguiente recuerdo que se lo conté a uno de los navegantes y me dijo, sí, es que el niño hace travesuras aquí. Dice, de pronto también abre las llaves, pierde tus cosas y así. Fue como de, ok, o sea, no sé qué sea, pero suceden este tipo de cosas. Luego, mis horarios de trabajo en el barco, hermano, eran de 12 a 4. De 12 a 4 de la tarde y de 12 a 4 de la madrugada. Y el demás tiempo, pues yo lo usaba para dormir, para leer, para hacer ejercicio, pues ya yo decidía qué hacer en ese tiempo. Un día empieza mi horario de trabajo a las 12 de la madrugada y una de mis rutinas era siempre subir a la parte alta del barco, cerca de la proa del barco, y pues yo empezar a revisar porque lanzábamos una botella que lanzábamos al mar, la bajábamos, esperábamos a que se llenara completamente para tomar esa muestra de agua y luego volverla a subir. En ese horario de las 12 a 4 habíamos 2 hombres, pero mi otro compañero siempre se quedaba dentro del barco. Él era como el que estaba supervisando ahí todas las maquinitas y todo esto, y yo era el del trabajo, que era el único que salía. En ese momento, yo subo a la proa del barco y antes de llegar a esta zona donde pues estaba la botella que teníamos que lanzar, había una persona ahí parada. Entonces yo muy confiado de que era, pues no sé, a lo mejor uno de los navegantes que ayudaba al capitán o demás, pues yo me confié y yo lo estaba viendo como a unos 20, 30 metros y yo iba caminando, pero yo estaba muy seguro de que era una persona viva, ¿no? Entonces yo empecé a caminar y de hecho le dije, buenas noches. Y la persona nunca me respondió. Cuando lo tenía yo como a unos 6 metros, esta persona, te vuelvo a repetir, yo sabía que era una persona porque se veía que tenía la figura humana de un hombre, pero nunca le vi la cara, nunca le vi el cabello, la ropa, nunca le vi nada, solo era la sombra negra. Lo veo cómo se agarra y se deja caer hacia el mar. Entonces yo me quedé así como de, ¿qué está pasando? Yo corrí de regreso adentro del barco y les fui a decir, una persona se acaba de aventar del barco. Entonces salieron corriendo porque, o sea, te juro que, o sea, de la impresión tan fuerte que yo tenía de ver que alguien se había aventado,
o al menos que era lo que yo creía. Te juro que yo vi cómo cayó al mar y yo vi cómo hacía esto. Y yo corrí rapidísimo, entré, ¿saben qué? Alguien se aventó, salieron, pasaron lista, no faltaba nadie, güey. No faltaba absolutamente nadie en el barco. Todos estaban completos, todos los navegantes, el capitán, mis compañeros de laboratorio, los doctores que iban de encargados, no faltaba nadie. Y de hecho, ya después en el desayuno de la mañana, les platiqué porque pues obviamente, pues algunos me tiraron de a loco, ¿verdad? Se está loquito o así. Sí hubo 2, 3 personas que me dijeron, no, es que no eres el primero que logra ver eso. O sea, ya han visto otras personas que algo se avienta y está manoteando, o que simplemente lo ven manoteando, gritando, y no falta nadie, ¿no? Entonces, eso me dio mucho miedo, primero porque pues yo nunca había vivido como una experiencia. Yo sé y estoy muy seguro que si alguien, yo o alguno de mis compañeros se avienta del barco, ya no lo encuentran. Yo creo que ya era prácticamente imposible que lo encontraran. Porque te voy a ser honesto, hermano, la luz de la luna no funciona ahí. Completamente todo se lo traga el mar. O sea, la oscuridad era total completamente. Teníamos unas lámparas en el barco que iluminaban a lo mejor 2 metros a la redonda del barco. Y te juro que fuera de esa luz, todo era oscuridad. No veías nada. La oscuridad del mar se tragaba hasta la de la luz de la luna, hermano. Todo, no se veía nada. Te lo juro, no veías nada. Nada, solo era vacío, oscuridad. Entonces, fíjate que ese miedo me duró como 2, 3 días, el estar pensando quién se habrá aventado, qué era lo que se aventó. Me daba miedo que alguno de mis compañeros se quisiera aventar o así. Yo sé que era una tontería, pero yo tenía miedo en ese momento. O sea, es de las veces que más miedo he sentido, hermano. Sí, pues, obviamente es una situación que no esperas, que alarma, principalmente porque, oye, pues, si alguien se cayó por el tipo de barco, no es como que tanto accidental. Ahí entra más como un tema propio de que, oye, pues alguien se quiso desvivir o algo. Pero pues trata de evitar en la medida posible. Aquí el detalle de que, pues no, estando de noche, con la iluminación muy limitada, ahora sí que pues trata de canalizarlo de la manera más rápida, y pues ya cuando confirmas que no hubo nadie, pero sí lo viste, pues es como que más intrigante, porque entonces, ¿qué fue lo que viví? O sea, ahí pudiera haber sido que alguna tripulación anterior pasó por esa situación y está este bucle en donde pues está repitiendo los últimos momentos, quién sabe cuántas veces y cuánto tiempo, pero ahí estamos hablando de ciertas condiciones muy específicas, ya sea en día, en hora, en fecha, y que si lo han llegado a ver, pues no ha sido, digamos que en el mismo trayecto, sino cuando llegan a pasar por la misma zona en distintas fechas o en distintas ocasiones diferentes. Sí, y te digo, en este barco pasaban cosas muy extrañas. Incluso dentro de los camarotes me tocó compartir camarote con otros 2 chicos, porque yo era novato, era la primera vez que salía a una campaña oceanográfica. Entonces me tocó estar con un chico que se llamaba Evelio, que era el que se dedicaba, era como un ingeniero, y él había hecho los programas de computadora para unos aparatos del barco que necesitábamos. Y había otro chico que era de Bélgica, y me tocaba dormir con los 3 en el mismo camarote, aunque pues por lo regular, si yo estaba en mi horario de trabajo, ellos estaban durmiendo, y ya cuando yo regresaba a dormir, uno de ellos ya se había levantado y ya se iba a su horario de trabajo, y así con el otro igual. O sea, así nos estábamos turnando, y me tocó en varias ocasiones, el chico de Bélgica, ya me acordé, se llamaba Bertra,
este chico, me tocó varias veces que, digamos que en la litera dormíamos yo arriba, él abajo, que de la nada estábamos dormidos, o sea, yo llegaba y ya lo veía despierto y como, ¿qué onda, Bertrand? ¿Cómo estás? Bien, mi rey, ¿ya vas a dormir, sí? Y él decía, yo también voy a acostarme un rato. Ya sabíamos que el otro chico estaba en su horario de trabajo porque, eso sí, no teníamos permitido que en nuestro horario de trabajo nos fuéramos a dormir o nos metiéramos al camarote. Teníamos que estar a la onda ahí en nuestra chamba, ¿no? Aunque estuviéramos navegando y no se tuviera que hacer otra cosa, ahí teníamos que estar ahí presentes, no nos podíamos ir a dormir ni ir al camarote. Y nos tocó muchas veces, a Berta y a mí, estar escuchando cómo alguien hablaba dentro de la cama que estaba cerrada así como por una cortina, cómo se movía la cortina del otro chico y cómo hablaban dentro de la camita esa, güey. Y me levantaba yo, iba yo a ver y no había nadie. Me volví a acostar y se escuchaban unas voces ahí en esa cosita donde dormía una persona. Y te digo, y estábamos así, veíamos cómo se movía la cortina. O sea, todo ese tipo de cositas que nos pasaron fue algo bastante... Primero fue bonito, la neta, o sea, fue muy chida la experiencia, pero son cosas que igual te cuento y nadie me las va a creer. O sea, únicamente yo que las viví y los otros chicos, quizás, pero fuera de ahí las platicas y te juro que nadie te cree, hermano, absolutamente nadie te cree. Pues estaba muy interesante el tipo de experiencias, yo creo que principalmente porque las personas que lo llegan a vivir situaciones similares son muy contados, o sea, el tipo de trabajo así marítimo pues no es el mismo como el trabajo de tierra, y creo que son experiencias bastante interesantes. ¿Qué situaciones pudieron haber pasado en estos casos? Pues vaya, lo más probable dentro de las posibilidades es que a lo mejor era algún barco siniestrado en algún momento que se reparó el daño que pudo llegar a tener, pero el hecho de que sean no nada más una, sino varias cosas y que van ligados principalmente a situaciones paranormales, pues es muy probable que algún siniestro pasó. ¿De qué forma? ¿Quién sabe? Pero por algo hay mucha cantidad de energía en el lugar y pues son situaciones bastante atractivas, al menos para nosotros que nos gusta este tema, porque para los que los viven y no les gusta, no creo que vuelvan a querer regresar. Sí, no, hermano, definitivamente, por ejemplo, este chico que se llamaba Evelio, el que te digo, el ingeniero, ese vato, se supone que él tenía que estar todo el mes completo igual que yo, y el vato a los 3 días ya no quería estar ahí, o sea, y no solo porque le diera miedo, sino porque también él era de estos chicos que se mareaban todo el tiempo, te lo juro, lo veías todo el tiempo con una cobija. Decía que tenía el estómago revuelto y que todo el tiempo quería estar vomitando y así, pero él también me llegó a decir que no le gustaba porque se sentía muy feo. Sí. O sea, que sentía feo que de pronto escuchaba las voces, que veía las sombras. Y te digo, a mí se me hizo muy chido, fascinante, pero también como tú dices, están estas personas que dicen, o sea, yo en mi vida vuelvo a subirme a un barco y así. Seguramente, hermano, pasaron cosas ahí. Estoy casi seguro que algo pasó. O sea, no sé si, como tú lo decías, accidentes y demás, que yo sí me enteré de personas que se habían roto brazos y tuvieron que regresar de urgencia, pues a tierra y este tipo de cosas. Pero estoy seguro que algo debió de suceder en el barco, hermano. Sí, está bastante interesante la diversidad de situaciones que pudieron haber pasado y pues ya con este tipo de experiencias, yo creo que pues le da un saborcito bastante, pues diferente a la experiencia y pues para la gente que vive este tipo de situaciones y que no cree en el tema paranormal, pues se ha de volver un tormento porque pues ha de ser mucho el cuestionamiento psicológico de que me estoy volviendo loco, ¿qué me está pasando? Y ha de ser bastante complicado que
no dudo que a más de uno le llegó a pasar que llegó a entrar en alguna crisis existencial estando en mar. Sí, y fíjate que el mar es imponente, hermano, completamente. Es súper, súper imponente y aparte, creo que en general toda la naturaleza y todo lo que conlleva es muy imponente. Tanto el mar abierto así, no la playita. O sea, no nada más así la playita y vas, metes los piecitos, no. El mar así abierto, de verdad que no ves tierra, no ves barcos, no ves nada. Aparte así que se vuelve impredecible. No, sobre todo eso. Entonces, no sé en qué momento puede pasar algo y de qué dimensión. Porque pues lo vemos con los desastres naturales. No es de un deceso. Ha arrastrado ciudades completas. Y eso pues es mucho más difícil porque no sabes. Sabes que estás entrando, pero no sabes si vas a salir. Y si vas a salir, ¿cómo vas a salir? Sí, claro. De hecho, hay algo que me gusta mucho decirles, pues, justamente en el canal, en los lives que luego hago con el buen Tomás de Podcast Sobrenatural MX, que es cuando la naturaleza quiera, nos desaparece. Sí. No va a haber búnkers, no va a haber nada que pueda contra el poder de la naturaleza. Y cuando ella quiera, nos puede desaparecer. Ah, sí. Pero chasqueando sus deditos en instantes. Adiós. Adiós a todos. Y fíjate que este tipo de experiencias, hermano, también me han sucedido en bosques. Yo estuve trabajando también en algo que se llamaba la EFES, que era un centro entre el Iztaccíhuatl y el Popocatépetl en Puebla, y era un centro de investigación que estaba ahí. Desde que llegamos, pues era bosque. O sea, estábamos alejados por ejemplo, de una tienda, estábamos alejados 3 horas, 4 horas. Y en camión, si era caminando, era mucho más. Entonces, pues siempre pasábamos por provisiones, íbamos a hacer investigación y demás. Y en este lugar había un lago. Pero yo ya iba varias veces, no teníamos luz eléctrica en realidad. Era como todo por paneles solares. Y si había captado chido el panel solar, podías cargar tu celular y todo. Pero si no, adiosito. Y el agua súper fría, o sea, neta en las noches estábamos a temperaturas bajo cero, aquí en el Ista y en el Popocatépetl. Y fíjate que me dio curiosidad porque varias veces en este lugar que era, era un centro de investigación, pero era como si hubiera un cuartito, o sea, neta, era un cuartitos donde había 2 literas y ahí podían dormir 4 personas, y había una cocina, un comedor muy grande, pero no era un lugar así como, así inmenso con laboratorios, la neta no. En este lugar había, un lago, y yo vi varias veces en las noches, me gustaba salir, no a caminar y meterme al bosque, porque la neta es que la vez que lo intenté, es de las veces que más miedo he sentido, porque mi cuerpo ya no reaccionó, ya no me pude acercar más al bosque, pero yo veía que había personas en el lago. Yo veía que de pronto había como estaba yo lejos, pero se alcanzaban a ver las sombras como si alguien nadara en el lago y así. Pero alguna vez llegué a preguntarle a mi maestro, al profesor, oiga, profe, ¿le puedo preguntar algo? Y mi profe era muy cotorro, pero así súper cotorro. Sí, ¿qué pasó, Rey? Y yo, oiga, ¿qué cree que he visto personas que se meten al lago en las noches? Y me decía, estás loco, ¿cómo crees? Y yo, se lo juro, hay más personas aquí en el centro con nosotros. Y me decía, no, pues, si está chiquito, aquí tú ya ves a todos los que estamos acá adentro y no puedes ver a más. Y yo, no lo sé, profesor, es que yo he visto 2, 3 personas que luego están ahí como si estuvieran cotorreando y se ve que se meten corriendo al lago y así. Y me dice él, te voy a contar algo. Él me dijo que no tenía la certeza que de verdad hubiera ocurrido, pero que eso fue lo que a él le dijeron. Cuando llegaron a construir ese centro, no estaba ese lago. Ese lago era un lago artificial, o sea que lo habían creado pues unas personas y habían introducido los peces que estaban ahí, las ranitas, si había tortugas, pues se habían introducido, pero no era algo que estuviera de manera natural. Y dice que los trabajadores
que hicieron la excavación y todo en el lago, tuvieron un accidente un día. Dice que ya tenían listo todo el lugar. O sea, el trabajo ya estaba terminado, ya se había hecho el lago. Y que ellos dormían en la EFES, donde nosotros dormíamos. Pero que de la nada estas personas, pues en lugar de regresarse de que ya habían terminado el trabajo, pues como era un lago grande, pues decían, pues vamos a festejar. Como sabían que había peces chiquitos, no había nada peligroso dentro, pues se metían a nadar. Entonces dice que 3 de los trabajadores decidieron quedarse, se metieron a nadar y nunca los encontraron, que habían perdido la vida ahí. Él me cuenta que sacaron dragas y todo, y que estuvieron dragando todo el lago, pues como ellos lo habían hecho, o sea, sabían de la profundidad y todo. Entonces ellos al meter la draga y todo... El cabo es que está bien cortito. Sí, ellos al meter la draga, nada, hermano, nada, no sacaron cuerpos, pero que estas personas se habían reportado desaparecidas ahí, porque fue la última vez que las vieron, ahí los dejaron en el lago. Entonces decía él que lo que yo había visto era a estas 3 personas que habían perdido la vida en este lago, que fallecieron ahogadas, y que era lo que yo veía. Aparte de que dentro del centro se veían cosas, se veían sombras en los baños. Digamos que no había baños ni de mujeres ni de hombres. Solamente había baños y eran para hombres y para mujeres. O sea, tú de pronto entrabas al baño y podías ver a una chica que se había metido a un sanitario, pero, o sea, estaba la puertita ahí. Y las regaderas también, o sea, no estaban separadas. Yo me metí a bañar y todos mis compañeros, pues ahí nos veíamos todo, ¿no? Entonces, así era. Y varias ocasiones estando ahí, decían algunos compañeros, incluso uno de mis compañeros que dormía conmigo en la misma, en el mismo cuartito, una vez entró llorando y me despertó así en la madrugada y Rey, ¿por qué me espantas? Y yo como de, pues, ¿qué te pasa? O sea, yo estoy durmiendo, yo no me he levantado. Dice él que él estaba pues haciendo su necesidad, estaba en el migitorio y que de la nada yo salí atrás de él y me puse al lado de él y que se llama Iván, y que yo le dije, ¿qué pasó, Iván? Y que él me dijo, ¿qué pasó, Rey? ¿Ya te despertaste? Y que yo le dije, sí. Y que de la nada él volteó y yo desaparecí. Pues dice él que salió corriendo en ese momento, se metió corriendo al cuarto y me vio dormido y me despertó. Y me dijo que había sido yo el que estaba ahí, y por eso me dijo, ¿por qué me espantas? Pero hermano, o sea, yo estaba dormido. O sea, y así como estas varias anécdotas así bien raras, que tú dices, o sea, es que no tienen explicación. No tienen explicación de las sombras que se pueden ver y nada de eso. Y te repito, ni siquiera yo sé si es real lo que pasó en el lago. Incluso yo busqué la noticia, yo no encontré absolutamente nada. Pero te digo, no era el único yo que logré ver ese tipo de cosas. Pues es que generalmente cuando son situaciones de este tipo que lamentablemente terminan en algo trágico, pues tienden a mitigar mucho por el tema mediático para no afectar pues la afluencia pues extranjera o foránea. En este caso pues sí coincide mucho. Si realmente existe la situación como tal, sí es muy probable que a raíz de eso pues se hayan desencadenado estas manifestaciones. Y así como en este caso, o sea, estas sombras que llegaste a ver o personas que llegaste a ver, pues es una forma de comunicación de alguna manera u otra con X finalidad, porque pues no todas las manifestaciones tienen el mismo sentido. Y aunado a esto, pues da entrada para el tema, por ejemplo, que nos compartiste ahí un audio que pues está interesante el cómo llegó el audio. Creo que sería bueno, si quieres, lo escuchamos para que también lo escuche la gente. Hasta donde te entendí, es un audio que ya has compartido en algunas ocasiones.
pero que no, pues, vaya, no se había podido precisar qué es ni nada por el estilo. Para que, pues para que lo escuche la gente, y quien ya lo haya oído, pues hacer un refresh de este audio. Lo escuchamos y nos explicas un poquito ahí de lo que escuchamos. ¿Cómo ves? Sí, hermano, adelante. Es un audio breve, son 22 segundos. Bueno, breve entre comillas. Pero ahí, si nos quieres compartir, ¿qué es este audio, Rey? Sí, mira, lo que pasa es que sucedió en una grabación. Te repito, yo lo había compartido con algunas personas porque yo no sé de dónde salió, yo no sé por qué estaba presente ese audio, esa grabación. Resulta que un amigo, el invitado que tenía yo ese día aquí en Reino Paranormal, nos estaba relatando una anécdota que a mí me pareció muy fuerte, donde su hermana estaba siendo ahorcada por un ser y él escucha una voz gutural que hablaba y que decía cosas, y su hermana también al mismo tiempo, y que la hermana se estaba haciendo así porque decía que la estaba ahorcando. Entonces fíjate que él cuenta esa anécdota y de la nada le empieza a decir que él tenía también una experiencia con fenómeno no humano, con ovnis y demás, y de la nada los micrófonos dejan de funcionar. O sea, los micrófonos dejaron de funcionar por completo. No vimos explicación, y dice este chico que se llama David, pues reinicia tu computadora y apaga todos, desconecta todas tus cosas y vuélvelas a conectar. Fue lo que hicimos, pero la computadora se puso extremadamente lenta, los micrófonos no registraban absolutamente nada de audio, sonido, nada. Teníamos un programa que, pues, el que nos daba la visualización del audio, o al menos estas ondas que registraba, y no se escuchaba absolutamente nada. Como a las 3 o 4 veces que reiniciamos la computadora, hermanito, de la nada funcionan. Pues vamos a volver a grabar, órale. Me vuelvo a sentar yo, David se sienta de este lado y él vuelve a platicar todo desde un inicio, y de la nada se va la luz. Se va la luz y mis perros empezaron a aullar, muy feo y demás, y bueno, pues ahorita que regrese. Como a la 1:30 regresa la luz, pero ya estos chicos ya estaban como un poquito como de, pues, ¿qué está pasando, no? O sea, ¿por qué de la nada esto? Regresa la luz, prendemos la computadora y otra vez no funcionaban los micrófonos. La cosa es que dejo pues esta mesa sola, con los 2 micrófonos así, y yo me voy allá atrás de la computadora y estoy revisando, y las otras 3 personas estaban conmigo revisando qué onda, ¿no? Y de la nada, te lo juro, estábamos callados y estamos viendo el programa de audio, porque pues le pusimos grabar para que, pues, a ver si se registraba algo. Y te digo, ya llevaba 5 o 6 minutos y no se registraba absolutamente nada. Y de la nada, me quedo viendo el programa y noto que se hace así como registrando algo. Y me quedé así como de, vean lo que está registrándose. Y se acercan y así como de, sí, ¿qué es? Y yo, no sé. Corto la grabación, reviso, me pongo los audífonos y lo escucho, y es lo que ustedes pueden escuchar, lo que ya les enseñaste, hermano, y me saco de onda porque se oye como una voz gutural. Pero te repito, en ese momento pues nadie se acercó a los micrófonos, o sea, no sé, fue algo que me sacó de onda, porque de la nada mi computadora falló, ya no pudimos grabar. Incluso volvió todo a funcionar de la nada, así como por arte de magia. Nos sentamos a grabar y mientras estamos grabando, abren la puerta que está de mi lado derecho y la azotan. Esta puerta yo la tenía bien cerrada con seguro porque, pues como pues aquí está mi hermana y mi papá,
pues como ya sabían que tenía yo grabación, pues estaba todo cerrado para que no interrumpieran. Y de la nada, el video está en mi canal, como esta puerta se escucha cómo se azota. O sea, se abre, la abren y la azotan. ¿Son micrófonos alámbricos o inalámbricos? Alámbricos. Ok. Sí, pues vaya, está muy curioso todo el entorno, pero ahí lo platicábamos antes de Sí. comenzar esta grabación. Aquí, con producción, se hizo una revisión del audio y me gustaría, pues también que lo escuchara la gente y comentar un poquito de qué es lo que se escucha, si no se alcanza a apreciar de la misma manera. Vamos, ponlo, Peter, porfa. Sí. Pues un poquito tratado. Y te comentaba ahorita, Rey, este audio, vaya, la forma en la que llegó a tu equipo, desconozco cómo fue. Ahí sería cuestión de revisar cada una de las acciones que se estuvieron haciendo. Pero por lo que dice, para la gente que lo puede llegar a escuchar o inclusive lo puede estar repitiendo, es un audio totalmente intencional. Es un audio que dice una voz de una persona masculina. Dice, puedes decir todo el abecedario, como A, B, C, D, F, G. Empieza a aventarse todo el abecedario hasta la Z. Y luego hace una ligera pausa de 1 segundo, a lo mucho. Una pausa bastante breve. Y dice... Y así al chorizo, por decirlo en otras palabras, y dices el abecedario y ya, a la chingada. Entonces ahí, sí, ahí, pues sí está muy, vaya, es un audio curioso, pero por todas las condiciones, psicofonía no es algo intencional. Únicamente por como dices, veo 2 opciones, que es alguien que intentó hackear la computadora en ese momento y fue lo que hizo que entrara un audio externo. O sea, porque pues era algo que tú pudiste haberlo percibido o el invitado también. O fuera de un hackeo, algo que hizo interferencia y metió un audio, pero por todas las condiciones que se escuchan, es una broma de mal gusto porque se oye muy intencional y está distorsionado tanto en tono como en el tempo, o sea, la velocidad y el tono, para no alcanzar a apreciar que es una voz normal. Sí, fíjate que yo había pues intentado saber qué era. O sea, yo al menos en el canal en Reino Paranormal y en los live que he tenido con Podcast Sobrenatural MX, siempre recalcamos esto, no todo es paranormal, seguramente todo tiene una explicación lógica. Sí. Lo que pasó ese día es que a lo mejor el audio, más que se fuera la luz, que la computadora fallara. O sea, todas las condiciones es lo que se hizo que se viera raro. Sí. Pero ahí, vaya, eso también puede ser motivo por el cual sea fácil una interferencia. Si hay altibajos o intermitencia de servicios. Porque si estaba fallando la luz, estaba fallando el internet y todo estaba fallando en ese momento. Pero sí es una broma de mal gusto que está totalmente intencional. Y de qué manera, pues sería cuestión de analizarlo. No es nada alarmante porque no es nada de una psicofonía real. Para empezar, lo hemos mencionado en algunos programas, las psicofonías carecen de la misma fonética en la que lo mencionamos nosotros, por lo que al limpiar el audio no se escucharía, pues di el abecedario. ¿Por qué? Porque está mencionando la misma fonética por las cuerdas vocales que tiene
una persona física y no se hubiera escuchado de la misma manera. ¿Qué es lo que qué es lo que hace que se escuche tétrico esta distorsión que le meten a la voz y aceleración para poder no alcanzar a percibirlo de primera instancia? Déjame, lo pongo ahora aquí en el teléfono para que lo escuches tú también, Sí. porque ahorita pues no, nada más lo escuchó la gente, pero lo repito, pongan atención, sigue estando rápido, se puede bajar el tempo y está más entendible, pero se alcanza a escuchar perfectamente donde va mencionando letra por letra del abecedario hasta la Z, ahí va para ahí. O sea, prácticamente está mencionando todo el abecedario. ¿Por qué digo intencional? Porque realmente al decir eso es como di algo que no tenga sentido, porque pues si yo te digo el abecedario, pues vas a decir es el abecedario. Pero si no te digo que es el abecedario y empiezo a aventar letras, que es lo que pasa con un Spirit Box que empieza a armar palabras, pues si tú lo pones rápido, a lo mejor tú vas a interpretar de alguna manera. Pero ya cuando le bajas la velocidad y escuchas que es A, B, C, D, pues no, o sea, realmente no hay ni hasta la fecha o hasta el día de hoy que estamos grabando este programa, no conozco ningún fantasma docente que se ponga a explicar el vocabulario. Y pues no tiene sentido. Es algo malintencionado. ¿A qué voy con esto de malintencionado? De que vaya, es alguien que a lo mejor tiene alguna conexión con tu equipo o que sabe lo que tú haces y es como que déjame siembro a ver qué pasa. Pero fue con dolo, vaya, fue con una intención de decir, a ver qué interpretas. Pero pues no se trata de interpretación porque pues es un abecedario y se acabó. Sí, es lo mismo que yo te comentaba hace ratito, o sea, sé muy poco de limpiar audio y todo eso, la verdad es que no, pues no es como mi campo, la verdad, o sea, de hecho los audios de mis videos los limpia la inteligencia artificial, o sea, no es que, y sí, yo sé mucho, la verdad es que te digo, ya los había yo mandado con personas que saben de esto, pero yo honestamente, pues, yo no es que yo dijera sí, es que fue un demonio o algo. Pero que yo decía, sembró la duda raro, de que es raro. Sí, claro. Ajá. Sí, porque todo lo que sucedió en el momento, o sea, fueron cosas muy inexplicables. Te digo, que se azotaran las puertas. De hecho, cuando salimos a comer, se escuchaba que alguien subía las escaleras y ya no había nadie en mi casa. Y todas las personas que estábamos en la grabación en ese momento que comimos pizza acá afuera, sí. O sea, escuchamos los pasos de alguien que subía las voces y estábamos solamente 4 personas ya las que estábamos en la grabación y comiendo allá afuera. O sea, todo ese tipo de cositas como que me pues le dan el plus pasaba, como para decir, es algo paranormal. Claro. Seguramente, hermano. Pues vaya, extraña la situación, pero pues este tipo de situaciones pueden pasar ahorita, pues estamos, ahora sí que con tanta tecnología estamos siempre expuestos a un hackeo o a una intrusión de privacidad, y pues este tipo de audios o experiencias son cosas que siempre hay que ver vaya, verlo desde, ahora sí que desde fuera, no desde el lado de que nos guste el tema paranormal y verlo a eso. Lo que hizo que se viera de esa manera fue el entorno y no el hecho como tal. Fueron todas las condiciones, pero pues hay quien haya sido, le aplaudimos que se aventó muy bien el abecedario, sí se lo sabe, de la A a la Z, pero pues no funcionó. Sí, la verdad es que, te digo, la duda que tenía yo es, ¿qué onda? ¿Qué es eso? Sí, ¿por qué solamente se ¿cómo llegó eso? Ahí? Y sí, ¿por qué los micrófonos no detectaban otra cosa y solo detectaron eso? O sea, no sé, o sea, como que era eso, ¿no? Y si nos ponemos a ver desde un punto analítico, precisamente lo que acabas de comentar es todavía más palpable, en donde estás diciendo cómo el micrófono no detecta,
porque está agarrando un audio alterno. Si no, pues simplemente el audio que estaba ahí lo hubieras percibido. Sí, sí, o sea, te digo, fue muy raro, fue muy extraño, pero pues al menos esto como que sí, es como que algo más de, pues no todo lo que sucede es paranormal. Exacto. Seguramente tiene una explicación lógica y pues esto es parte de esa explicación, ¿no? Ay, sí. Pues vaya, ahora sí que nos alcanzó el tiempo, Rey. Un gusto para nosotros tenerte aquí en el programa. Estoy seguro que es la primera de varias. Vamos a seguir compartiendo experiencias y no lo dudo que en algún momento, ya sea que tú andes acá en Monterrey o nosotros andemos allá en Xochimilco, y coincidamos y hagamos algo de contenido del tema que nos gusta. Y pues ahí en el transcurso del programa van a estar apareciendo tus redes sociales, pero si quieres comentarlo, invitar a la gente que se sume al proyecto del Reino Paranormal. Sí, hermano, pues agradecerte mucho este espacio para poder presentarme aquí. De verdad, la pasé muy bien. Siempre es como grato para mí recordar todas estas anécdotas que tengo y que tengo muchísimas más. De verdad, muchas gracias. Pues miren, en mis redes sociales me pueden encontrar como Reino Paranormal en todas las redes sociales. Estamos incluso en Spotify, en Amazon Music, en Apple Podcast. Nos pueden encontrar ahí. Ahorita estamos subiendo muchas anécdotas que nos manda la gente. Entonces, pues ahí andamos narrando algunas de las anécdotas que nos van llegando, hermano. De verdad, muchísimas gracias a ti por este pequeño espacio, de verdad lo valoro mucho. Y sabes que sí, cuando gustes venir acá a Xochimilco, a la Isla de las Muñecas, a grabar algo, adelante, se puede dar sin ninguna bronca, hermanita. Perfecto. Pues nuevamente muchas gracias, Rey, a toda la gente que nos ha estado sintonizando y que se ha sumado a la familia de Misterios Paranormales. Los invitamos a que se sumen también a la familia de Reino Paranormal. Y pues, nuevamente muchas gracias, Rey. Ahí interesantes las experiencias, muy diferentes a las experiencias que hemos estado acostumbrando, son de otro giro, que pues siga creciendo tu proyecto de Reino Paranormal. Aquí tienes tu casa, aquí tienes tu programa cuando gustes, sabes que pues ahí tenemos el contacto directo, sé que vamos a seguir platicando y pues a toda la gente que nos estuvo sintonizando, gracias por estar en todo el programa. Los invitamos a que comenten, compartan, si tienen alguna experiencia que quieran hacernos llegar, con todo gusto. Si quieren venir al programa a compartir alguna experiencia, también son bienvenidos. Y pues sigan las redes sociales de ambos proyectos. Con esto nos despedimos de este gran lunes con el buen Rey de Reino Paranormal. Y pues le recordamos que Misterios Paranormales está aquí porque lo inexplicable merece ser contado. Buenas noches, muchas gracias, Rey. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, hasta luego. Chao.